Buenas tardes, estimados participantes del curso perteneciente a la materia Derecho Civil 3 en la modalidad de las obligaciones en su inicio, primera parte, en la cual corresponde a la carrera de Derecho. Le doy la bienvenida a nuestro primer encuentro sincrónico y primeramente pues hacemos la presentación de la materia con aquí su facilitadora, la abogada y magíster en Derecho. Mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras, de profesión abogado, con estudios en gerencia ambiental, criminología, derecho procesal y sobre todo mi actuación como litigante de 30 años. Más que todo trabajo mucho la rama del derecho civil, del derecho procesal, de la parte de niños y adolescentes y algo de la materia laboral, con un poquito de contencioso administrativo y agrario. Bueno, acá tenemos en cuanto a las evaluaciones, en la cual esta semana, pues iniciamos con la primera, la cual está abierta su plataforma hasta el día domingo, 4 de febrero, en la cual pues se hará a través de un examen escrito. Luego tenemos las otras tres evaluaciones, en la cual corresponde un ensayo, la segunda, para presentarla del 19 al 25 de febrero. Posteriormente, la tercera, las fuentes de las obligaciones desde el punto de vista contractual y extracontractual, del 18 al 24 de marzo. Perdón, no es enero, sería marzo. Vamos aquí a corregir un momentico. Aquí tenemos febrero, esta sería marzo. Y la última, del 8 al 14 de abril, en la cual serían los llamados efectos de las obligaciones de abril. Entonces, estas son las 4 fechas en la cual pues tienen para las presentaciones de las evaluaciones. Antes de ya comenzar con la primera eh, eh, unidad, voy a recalcar, por favor, en lo relacionado con la presentación de las actividades. Ustedes, bueno, al igual que en Derecho Civil Obligaciones, pues será en todas las materias de la carrera de Derecho, pues el abogado por lo general, su trabajo se basa en la redacción. Nosotros, por ser los expertos del manejo de la ley y precisamente de contribuir con la administración de justicia y como parte integrante de la administración de justicia, la solución de conflictos basado en la ley, pues todo lo tenemos que hacer en base a redacción. Todo, desde la presentación de una demanda, introducir un documento ante el SAREN, llevar a cabo actas en cualquiera de las actuaciones donde esté implícita la ley, es todo bajo redacción. Y cuando se lleva todo bajo la redacción, pues primeramente esto se hace en el idioma castellano, porque es el idioma que primero se habla en Venezuela, segundo es el que está establecido tanto en la Constitución como en la ley, y por lo tanto tenemos que hacer todo es en idioma castellano. Y a este nivel de universidad, pues mayormente ya se existen normas por el cual se presentan las actividades. Entre esas, pues son las llamadas normas APA. Entonces, por favor, así como se pide la presentación en unas determinadas fechas, igualmente que las actividades se realicen bajo estas normas APA, porque eso es a la final que los va a llevar a ustedes a ir conociendo el manejo de estas normas en la presentación de su trabajo de grado. Bien, presentado esto, pues vamos a dar inicio a la primera unidad, en la cual corresponde la introducción
de la teoría general de las obligaciones. Acá primero, pues tenemos que ubicarnos en lo que es la obligación, en la fuente de la obligación y en la clasificación de la obligación. Pues bien, la teoría general de las obligaciones, pues es un campo donde tanto en la ley venezolana como en el propio derecho comparado, precisamente va a envolver dentro de esa obligación desde el sentido jurídico una conducta y un deber de cumplimiento, sencillamente una conducta de prestación de dos sujetos. Esta es una de las relaciones más prácticamente directas donde ese vínculo entre el que presta y el que paga, pues es un vínculo estrechamente eh, vinculante. ¿Por qué tocamos aquí conducta del deudor deber y del acreedor prestar? Porque es que mayormente la figura del derecho de crédito, que es donde enmarca el tema de las obligaciones, se lleva a cabo es de esa manera. Por eso, desde el punto de vista de la relación contractual, la relación de derecho en la cual forma parte la teoría de las obligaciones, ella se enfoca desde una concepción, por un lado especulativa, por otro lado científica, abstracta, cómo no, hasta económica y hasta cierto punto dentro de las nuevas corrientes, una incidencia social. Por ello, es una relación típica del derecho privado, porque siempre el tema de la obligación y de la figura del crédito a través del pago, eso lo vamos a tener permanentemente. Es así que, naturalmente, cuando instituciones que tienen que ser creadas por el Estado, y vamos aquí a ubicarnos en el sistema de la banca, pues ellas naturalmente tienen que enmarcarse dentro, primero, bueno, con la normativa del Estado para su funcionamiento, pero dentro del derecho a las relaciones humanas, cómo se va a manejar el tema de ese préstamo y la manera en la cual el pago. Y que naturalmente uno de los buenos indicadores del sistema de la economía es que precisamente la figura del derecho de crédito sea una actividad permanente y sustentable en el tiempo. Por ello, precisamente, si nos vamos desde el punto de vista de las definiciones de lo que es tanto la obligación civil, sobre todo la definición que mayormente se encuadra dentro de la normativa del Código Civil, pues tenemos precisamente autores como Ruggiero, Colina en Capital, Planio y Mintier, García Maínez, en donde la obligación es una relación o vínculo o necesidad jurídica entre dos personas. Por eso le decía, es una relación tan concreta de A con B, que ahí precisamente A presta y la otra cumple con la prestación mediante el pago, que lo hace B. O sea, ahí tenemos que el solo hecho de un préstamo, por decir algo, bueno, tendría que hablar de bolívares, aunque hoy en día, pues con esto de la dolarización, pues ya tenemos que hablar de la divisa. Pero por decir algo simple $100. Bueno, ya ello va a crear un vínculo, una obligación que por lo tanto B tiene que devolver esos $100 naturalmente, de acuerdo al tiempo en la cual se maneja la prestación, el vínculo, pues ahí es donde entra la figura del interés. Por eso es que prácticamente a partir de la norma del 1133 en adelante, es donde se encuentra todo lo relacionado con la teoría general de las obligaciones dentro de lo que es la obligación y que no se parte tan solo de definir lo que es una obligación, porque la obligación mayormente la ha definido la doctrina, pero sí la fuente por lo general se genera la obligación,
qué es el contrato. Y por ello, ahí en la lámina, como igualmente está en la ley, el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y precisamente el vínculo, que es uno de los elementos de la obligación, pues de acuerdo a cómo se celebra ese contrato, cómo es que va a ser ese tipo de actuación, pues ese vínculo, su prestación, mayormente, que sucede en dinero, pero hay en algunos casos excepcionales donde también las prestaciones se dan en especie. Pero por lo general, aunque no se define la obligación desde el punto de vista legal, sí desde el punto de vista de la norma, se parte de lo que produce la obligación y en este caso, pues tenemos a través del contrato. Por ello es que la obligación va a constituir de tres elementos. Un elemento que es el vínculo existente entre acreedor y deudor. Y más que todo, ese vínculo pues se traduce en un préstamo, en una figura de crédito. Acreedor y deudor. El sujeto, naturalmente, las personas que intervienen. El activo, el acreedor, quien presta. El pasivo, el deudor, en la cual debe cumplir con la prestación. Y la prestación es la naturaleza por el cual nace ese contrato o se produce el contrato para que se dé la prestación. Y ahí tenemos que hay tres formas de establecer esta prestación, de dar, de hacer y no hacer. La una, naturalmente, es la transmisión de la propiedad. La otra es precisamente el pago, por lo general, de cantidad de dinero, que es el típico derecho, figura de crédito que se da comúnmente entre las personas. Y la de no hacer, pues sencillamente no llevar a cabo la ejecución de la obligación o sencillamente abstenerse de realizarla, que es la que poco se da. Pero las más comunes, pues son la prestación de dar y la prestación de hacer. Por ello, es que dentro de esta figura precisamente de la forma de la prestación, pues de allí es donde la obligación va a tener su fuente, es decir, aquellas instituciones jurídicas por el cual van a dar lugar al nacimiento de la obligación. Y ellas tienen dos grandes bloques. Por un lado, la forma contractual, que es la más amplia, la más extensa, y por otro lado, la forma extracontractual, en la cual consiste en realizar actuaciones que aunque no forman parte de lo que es un contrato, como lo define el 1133, sin embargo, ese tipo de conductas conlleva a producir obligaciones. Una de ellas, por lo menos, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Entonces, este tipo de actuaciones en la cual determinada persona, en nombre de otra, lleva a cabo eh, actos de consecuencias jurídicas. Pagar lo repetido, aprovecharse de un enriquecimiento sin razón alguna, empobreciendo a otro, y aquella que se produce por no tomar las previsiones debidas, por negligencia, imprudencia, impericia, pues ello conlleva, aunque son figuras en la cual no se generan directamente del contrato, en la cual se constituye, se modifica, se extingue un vínculo único, sin embargo, generan obligaciones y por lo tanto esas obligaciones se tienen que cumplir. Por eso, dentro de la clasificación, pues tenemos naturalmente las típicas dar, hacer y no hacer, pero están aquellas que tienen consecuencias jurídicas, consecuencias naturales, se condicionan, se suspenden, se constituyen, son facultativas, son alternativas, son solidarias, divisibles y con garantía penal, en la cual sobre todo se aplica mucho en los contratos de arrendamiento y en algunos casos en
ventas donde en realidad pues haya reserva de dominio. Por ahí puede venir algunas cláusulas de orden penal, pero eso mayormente pues uno ve mucho es en la figura de los contratos de, disculpe, en los contratos de arrendamiento. Entonces, dentro de esta introducción a la figura de la teoría general de las obligaciones, pues tenemos que partir que siempre la obligación va a nacer desde el punto de vista que tenga un significado de carácter económico. Y al tener ese significado de carácter económico, siempre va a haber un préstamo y va a haber un pago de la manera por el cual se lleva a cabo esa actividad, a través de un préstamo, a través de un pago. Porque siempre ese movimiento de poder, como se dice, llevar a cabo ese vínculo, pues tiene que medir en la medida en que tanto el préstamo como el pago, ambos se correspondan. Si se presta bien, se paga bien. Si el préstamo trae dificultades, pues el pago va a tener dificultades. Y sobre todo es importante tener esto presente de la figura del préstamo, o sea, sobre todo de la actividad de prestar que lo realiza el acreedor, porque es que precisamente el contrato tiene la característica de que cuando se lleva a cabo, él debe tener un significado de orden económico, un significado de beneficio para precisamente las partes. Y para llevar a cabo esos beneficios, pues sencillamente hay que reunir ciertas condiciones en la cual pues las mismas no deben en realidad entorpecer la actividad, el fin de ese contrato para que esas obligaciones se puedan cumplir. Y hago esta aclaratoria, me disculpo un momentico, es que siempre entre el auricular y el lente, pues molesta un poquito el pabellón de la oreja. Ciertos requisitos para que ello suceda, y eso lo vemos en los contratos de venta. La venta, en la cual en su momento, pues en la modalidad siguiente del derecho civil de las obligaciones, que es el derecho civil de los contratos y las garantías, tenemos que la venta, cuando se estudian ustedes la venta, pues la venta tiene su concepto, sus deberes, tanto del vendedor como el comprador, y dentro del deber de la tradición, que es la entrega del bien al comprador, pues esa entrega tiene que hacerse en base a ciertos requisitos, porque no solamente es la legalidad del bien objeto de la venta, sino también la cualidad que tiene que tener los vendedores o el vendedor. Y esa cualidad muchas veces tiene que ver con su forma de identificación. Porque aunque la ley lo único que nos indica es que el vendedor debe ser el propietario, ¿cómo no? Eso es requisito sine qua non, porque usted no puede vender cosa ajena, porque el que vende cosa ajena, la venta es nula, sino que sencillamente esa identidad tiene que tener una identidad actualizada y vigente. ¿Por qué? Porque cuando precisamente en esa identidad se presentan esas situaciones donde hay documentos vencidos, hay documentos en los cuales se tienen que renovar, hay documentos en los cuales pues usted tiene que demostrar que sí es, en el caso si es un bien de una sucesión, que es heredero de fulano y tal, pues todo eso se tiene que actualizar. Si no hay, es donde entonces comienza el problema en que la obligación no cumple ese fin de ser una actividad que genere un beneficio para las personas. Por lo menos, si es el acreedor, que es a la final el que va a pagar el bien, el deudor que va a pagar el bien, a el vendedor, acreedor, para
satisfacerse ese bien. Muchas veces esa actividad se impide en que no se recibe el dinero o en que no se recibe el bien porque en cuanto a la identidad de una de las partes, sea sujeto activo, sea sujeto pasivo, pues no se lleva a cabo como lo indican las mismas normas. Entonces, en eso, pues hay que tener cuidado porque uno muchas veces, disculpa que siempre todavía, pues, a pesar del verano, del calor, pues hay momentos que entra aire fríos. Dentro del sentido en sí del fin y de lo que debe ser el efecto del vínculo, pues muchas veces esos elementos deben en realidad cumplirse como es. Entonces, estos son complementos a estas definiciones, porque a la larga, tal vez las partes sí, el uno paga y el otro entrega el bien, pero desde el punto de vista de la concretación de la operación que se fundamenta en el contrato, pues hay algo que hace que eso se demore y por demorarse muchas veces hasta termina no haciéndose. Bueno, una reflexión para que dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje pues tengamos estos elementos presentes. Bien, y para ya dar el segundo momento de lo que es la clase de la tarde de hoy, pues también vamos a entrar a lo que es la unidad número 2 con respecto a la teoría de la responsabilidad civil, en la cual pues ella es una de las incidencias muy importantes que se producen dentro del tema de las obligaciones. Acá hay que partir de lo siguiente cuando se toca el tema de la responsabilidad civil. Ello va a producir mayormente obligaciones desde el punto de vista, más que todo, de las relaciones o de las obligaciones desde el punto de vista extracontractual. Y sobre todo, aquí entra mucho lo que es la figura del hecho ilícito, sobre todo cuando producto de un incumplimiento en la realización de determinados actos, se produce un daño y ese daño es generado por una culpa en la cual el ocasionante del daño pues no previó y por ahí se produjo ese incumplimiento. Si vemos las dos definiciones que aquí aparece, tanto la de Bontour, autor francés, como Sabatier, autor alemán, eh, se abarca de la siguiente manera. Bontour ya prácticamente enfoca la definición dentro de lo que es la teoría de la responsabilidad civil a la responsabilidad en la cual cae el patrimonio de una persona producto de un daño producido por otra y debe reparar. Eso es lo que sencillamente Bontour expone, que siempre va a haber un sujeto, en este caso, que producto de la actuación irresponsable donde generó su incumplimiento, va a derivar un daño. Y ese daño fue producto de una conducta culposa, por lo cual debe reparar. Y si nos vamos a la definición de Sabatier, Sabatier extiende un poco más la característica de Bontour. Mientras Bontour lo engloba entre los dos sujetos directamente, Sabatier, además de los dos sujetos, le está indicando que no solamente es por el hecho del propio que cometió el daño, sino también daños cometidos por sujetos que dependen de esa parte. Y está en el caso, por lo menos, de los menores, en la cual ellos
al al realizar una actuación culposa donde incumplen, ocasionan daño, la reparación, pues directamente no la va a hacer el menor, sino la va a hacer su representante. Entonces, ahí tenemos que por eso es que la responsabilidad civil también se toca el tema del hecho de los terceros, aquellos en la cual dependen de ese sujeto. Caso del sirviente, caso del menor, muchas veces caso del entredicho, por el cual esa persona pues tiene que responder. De allí que tenemos precisamente desde el punto de vista de la fuente de las obligaciones, tanto la responsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual. La primera mayormente que nazca del contrato, la segunda de hechos o actuaciones distintos al contrato, en la cual en el tema anterior pues se tocaron. De aquí que la responsabilidad civil pues la corresponden o comprenden los siguientes elementos: la culpa, el daño, el incumplimiento y la relación de causalidad producto del incumplimiento y del daño causado. O sea, esa actuación culposa por el cual incumple va a producir un daño y ese daño, pues naturalmente, debe repararlo en la medida por el cual se cometió el mismo. Por eso es que si vamos a lo que corresponde cada uno de ellos, pues tenemos que el incumplimiento, por lo general, para que genere culpa, debe tener carácter culposo y genere una obligación de reparar el daño. En la responsabilidad civil, como supuesto causante del daño, este debe ser culpable. Y la culpa supone un presupuesto fundamental que es la imputabilidad, condición sine qua non para que haya culpabilidad y de allí la responsabilidad civil. Esta inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho, o sea, cuando se le puede pedir cuentas de sus actos de acuerdo a su razón o a su conciencia. Ahora, más que la realización de un hecho, es una realización en la cual desde el punto de vista de su imputabilidad, pues no se tomaron las medidas necesarias para evitar que se diera ese daño. ¿Ve? Y cuando no se toman las medidas para evitar que se hace el daño, pues ahí más es donde va a funcionar el incumplimiento, porque precisamente al no prever que producto de su actuación iba a cometer el daño, pues esa omisión hace que naturalmente esa culpa tenga un carácter culposo y por ser culposo produzca un daño en la cual debe repararlo. Por eso tenemos que el daño como merma o disminución que la persona presente tanto en su patrimonio moral como en su patrimonio moral ya va a tener dos normas que son las que verdaderamente fundamentan el incumplimiento tanto de la conducta culposa que produce el daño y también va a producir el incumplimiento de la obligación por la cual va a generar esta responsabilidad civil. Por ello es que si tocamos el daño, mayormente la ley determina lo que es el llamado daños y perjuicios. Y aparte del daño y perjuicio, también entra lo que es el daño moral. Bueno, en el último, en la cual, de acuerdo en su lámina, aparece, aunque de primero, pero eso es una consecuencia más que todo el daño y perjuicio. Consiste en la afectación de tipo psicológico o moral, espiritual o emocional que experimenta una persona. En esa relación con el daño moral, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan a afirmar que solo procede su reparación en materia extracontractual.
y no en todas las situaciones, sino solo por causas hechas o por actos ilícitos, como lo establece el artículo 1116, perdón, 1196 del Código Civil, donde tenemos la obligación de reparación se extiende a todo daño moral causado o material causado por un acto ilícito. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su imputación, a los de su familia, libertad personal, también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El juez puede igualmente conceder una indemnización a parientes, afines, cónyuges, como reparación del dolor sufrido a causa de la muerte de la víctima. Bueno, aquí prácticamente, pues de acuerdo con lo que establece la norma, pues el daño moral abarcaría una serie de elementos donde no solamente se afecta a la pura víctima, también puede incluirse para que reciba la indemnización por ese daño moral todo aquel que dependía o que estuviese muy cercano, muy allegado e incluso familiares de la víctima. Y precisamente una derivación del daño moral es los llamados daños y perjuicios, en la cual los daños y perjuicios van a indicar la cualidad, cómo se llevó a cabo, la magnitud del daño y cómo debe ser la extensión de su reparación de acuerdo a la naturaleza del bien. Por eso, los daños y perjuicios a reparar derivan del incumplimiento culposo, sea este total o parcial, y este tiene su fundamento, como lo indica aquí la norma del 1271 del Código Civil. El deudor se verá condenado al pago de daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en su ejecución, a menos si prueba que esa inejecución o retardo provino de una causa extraña no imputable en la cual no haya habido mala fe. Bueno, acá es muy importante entender que dentro de esta norma ya prácticamente la conducta del deudor va a generar esos tres elementos. Primero, ese incumplimiento por el cual produjo el daño. Pero ese incumplimiento puede ser de una manera absoluta o de una manera relativa llamado parcial. Es decir, lo puede ejecutar totalmente o se produce en un incumplimiento donde no ejecutó la obligación, pero producto de algo externo que provino, y ese algo externo, me disculpa, si algo externo, pues conlleva precisamente a que hasta cierto punto el juez pueda considerar que la persona queda exenta de reparar el daño. Por ello, la llamada causa extraña no imputable que está al final del 1271. Esto es muy importante entenderlo porque precisamente acá en Venezuela tuvimos, y en todo el mundo, cuando ocurrió lo del COVID. Cuando ocurrió lo del COVID, en realidad, pues se produjo un acto de carácter administrativo, como lo fue el llamado decreto de emergencia. Y por medio de ese decreto quedaron afectados instituciones jurídicas, sobre todo de derecho de obligaciones en la cual deberían cumplirse, como en el caso de los créditos y en el caso de los contratos de arrendamiento, sobre todo de los inmuebles de uso comercial. Entonces acá, precisamente, es donde muchas veces el juez
de acuerdo al sentido que ha indicado el legislador en la norma, pues hasta dónde un hecho como lo que ocurrió en el planeta, como lo fue el COVID, este impidió esa ejecución de su obligación, por lo menos el pago de los préstamos que tenían algunos, sobre todo algunos comerciantes, en la cual no pudieron llevar a cabo su actividad porque cuando se inició el decreto había las llamadas cuarentenas y donde la gente pues no podía ni siquiera salir. Es más, todo esto generó de que hasta los sistemas educativos todos se manejaran a través de vías de plataforma y vías de internet. Entonces, precisamente, ahí es donde tenemos, donde por lo menos a través de este hecho, como lo fue el COVID, y el acto administrativo, el decreto de emergencia, que de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo es conocida como el hecho del príncipe, se haya precisamente impedido la ejecución total de la obligación. Claro, ello mientras duró el decreto. Al derogarse el decreto, en el cual ya prácticamente pues el COVID lo han declarado inexistente, sin embargo, como que por ahí han aparecido otras cosas que pueden tener similitud con el COVID, eh, tengan que precisamente volvieron a seguir llevando a cabo el cumplimiento de la obligación. Pero el legislador, pues siempre con la causa extraña no imputable, pues ha sido muy estricto, sobre todo cómo tiene que producirse esa causa extraña, porque no es alegar la causa extraña, sino cuál es la causa extraña y cómo ella debe ser por lo menos probada. De ahí que, bueno, en cuanto a el incumplimiento, pues sencillamente como lo indica el legislador y como lo indica la doctrina, pues son circunstancias en las cuales, por lo general, o causas en la cual el deudor se le imputa no realizar la actuación de la manera como tenía que hacerlo. Y por lo general, pues estos incumplimientos, el deudor, esa conducta puede tener un carácter de dolo o un carácter de culpa, siempre y cuando sea la magnitud de ese daño. Por eso es que legalmente, pues las normas del 1264 y la del 1271, que ya la comentamos anteriormente, nos indica que de acuerdo a esa magnitud del incumplimiento, esa ejecución puede ser completa, en la cual no se ejecutó la obligación, o se ejecutó, pero de una manera muy relativa. Y ahí es donde se habla muchas veces de la inejecución. Por eso es que el 1264 bien establece el principio general del incumplimiento, pero da su excepción cuando precisamente se produce lo de la contravención. Las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas. El deudor es responsable de los daños impartidos en caso de contravención. Ya en caso de contravención significa que no la ejecuta. ¿Ve? ¿Ve? O si la ejecuta, pues no es de manera total. ¿Ve? Y en el 1271 la contempla, bueno, el daño por inejecución como por retardo de esa ejecución, a menos que las mismas se hayan producido por lo de la causa extraña no imputable. Bien, entonces, el incumplimiento, la conducta, la forma de la conducta, culpa o dolo. Y la respuesta a ese tipo de conducta producida por la culpa y el dolo es el daño producido que tiene que repararlo. Y eso precisamente se hace o conlleva la llamada relación de causalidad, en la cual entre el incumplimiento y el daño tiene que existir una relación prácticamente concreta. Si se prueba que ese daño o esa culpa fue causada por ese producto de una causa extraña no imputable, pues la relación de causalidad prácticamente desaparecería. Entonces, como objetivo fundamental de la relación está la reparación del daño.
Y cuando va a ocurrir la reparación a la víctima por el daño causado, esta debe cumplir una serie de principios, normas que opere la responsabilidad civil y por ende la reparación del daño. Esto más que todo, pues lo vemos mucho con la figura cuando se producen los llamados daños materiales. Por lo menos los accidentes de tránsito es muy típico y se maneja mucho el tema de la responsabilidad civil y la reparación del daño, porque naturalmente cuando se produce el accidente producto de un incumplimiento y una culpa, el incumplimiento muchas veces, la infracción de la ley, ¿sí? Al infringirse las normas de tránsito, la ley, por lo menos, el pasar el vehículo con la luz roja y se presenta, bien sea otro vehículo o un transeúnte, entonces ahí se va a generar naturalmente una responsabilidad civil porque por un incumplir una norma de tránsito se produce un daño y al generarse ese daño, pues siguiendo los principios va a generar una responsabilidad civil y por lo tanto tiene que reparar, como es la atención a la persona y en caso, bueno, de que se hubiera producido un deceso, pues naturalmente las indemnizaciones a los familiares de la víctima. Bien, estimados estudiantes, esto corresponde los dos puntos relacionados con la clase de sincrónica de esta tarde. La introducción a la teoría general de las obligaciones y el tema de la responsabilidad civil. Bien, de mi parte, pues no, si no hay preguntas, gracias por su atención y nos encontraremos en el segundo encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.